Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a presentarles nuestro equipo de magnetoterapia, MagExpert. Vamos a hacer inicialmente la presentación del producto, describiendo su funcionamiento, características, etcétera. Y luego Luis Felipe Medina hará toda la parte teórica desde el punto de vista de aplicaciones. Bueno, el nuevo equipo de magnetoterapia se denomina MagExpert. Mag de magnetoterapia, expert, modo experto. Tiene, dentro de las novedades, es que es compatible con la app de Physiomed para todo el tema de generación de reportes de los protocolos de tratamiento. Tiene también un nuevo diseño de cama y color. Y bueno, también en cuanto a los accesorios, hay algunos cambios que los mencionaré al final. ¿Okay? Bueno, tenemos tres configuraciones posibles del equipo. Lo que se conoce como cama magnética, con un cilindro de 60 centímetros de diámetro, que es una sección deslizante que puede ser posicionado el cilindro en cualquier área del cuerpo. Tiene la posibilidad de conectar un cilindro pequeño de 30 centímetros cuadrados, de 30 centímetros de diámetro, para hacer aplicaciones en algunas zonas del cuerpo. Y también tiene la posibilidad de usar aplicadores, un set de aplicadores. Okay. O sea, como producto se encuentran esas tres configuraciones, pero vamos a ver que después podemos hacer cualquier combinación de esos productos. Bueno, en cuanto a descripción, bueno, el equipo es muy sencillo. Tiene una pantalla a color táctil de 7 pulgadas y 2 LEDs de visualización para indicar cuando el canal está activo. ¿Okay? En la parte trasera está el bloque que es el bloque de conexión, que tenemos dos sockets para conectar el canal 1 y el canal 2. Y además, bueno, el bloque de entrada de alimentación, que también están ubicados los fusibles de seguridad del equipo, o en el caso de algún fallo eléctrico. Y en el bloque también de alimentación, donde conectamos el cable, está también el botón de encendido general del equipo. Sí, espero que se oiga bien. O sea, si hay algún problema en el audio o algo, me comentan. En cuanto a especificaciones técnicas, bueno, es un equipo de tipo protección tipo 1 BF para, o sea, todo lo que es la seguridad eléctrica. Pues es un equipo que está validado para usar con pacientes. El voltaje de alimentación puede ser usado a 230 volts, que es el voltaje de Europa, o 110 volts, que es el voltaje de Latinoamérica. No, por regla general, aunque en algunos países, en Latinoamérica también tenemos 230 volts, o sea, el equipo puede usar indistintamente sin ningún tipo de problema. Bueno, tiene un consumo de corriente aproximadamente de 4 amperes, con 230 volts y 6,3 amperes pues, a los 115 volts. El consumo de potencia es 410 amperes. La frecuencia de terapia es regulable de 1 a 100 Hz. La salida de potencia es regulable también de 1 a 100 Gauss. Y bueno, el equipo no es un equipo portable, es un equipo que no es grande, pero tiene un peso considerable para considerarlo portable. Y además no incluye baterías, que siempre son preguntas que aparecen. Bueno, como características generales del equipo, bueno, ya mencioné en cuanto a lo que es la salida de potencia, pero son 100, de 1 a 100 Gauss por canal, o sea, cada canal tiene una potencia de salida efectiva hasta 100 Gauss y no depende de los accesorios, o sea, todos los accesorios que conecten también son capaces de generar hasta 100 Gauss de potencia de salida. Y eso es algo que quiero destacar porque muchas veces las especificaciones son a veces un poco confusas, porque una cosa es lo que da el equipo y lo otro es lo que pueden los accesorios. A veces muchos equipos dicen 100 Gauss o 200 Gauss, pero cuando vas a conectar el accesorio, el aplicador es hasta 40 Gauss, por ejemplo, y no permite más. En el caso de
de nuestra configuración, todos los accesorios, ya sea el set de aplicadores o el cilindro de 30 o el cilindro de 60, todos pueden llegar hasta 100 Gauss de salida. La frecuencia de terapia de unas 100 Hz en ambos canales. Puedo trabajar los dos canales independientemente, o sea, dos tratamientos diferentes con dos accesorios diferentes y con tiempos y parámetros totalmente diferentes, o puedo trabajar sincronizado, o sea, que el canal 1 y el canal 2 estén sincronizados en el tratamiento, en el tiempo de tratamiento. Los accesorios tienen una tecnología que se llama MFS, que es un sistema que está patentado para lo que es la concentración de los campos magnéticos. O sea, que el campo magnético está dirigido siempre hacia el área de aplicación y no hay pérdidas por desorientación, por decirlo de alguna manera, del campo magnético. Hay una emisión en modo síncrono en canal 1 y canal 2, o sea que la puedo activar o desactivar, o sea, es libre de elección por el usuario si quiere trabajar que los dos canales sincronizados o no. El tiempo de tratamiento puede ser ajustable también de 0 a 60 minutos y el equipo es capaz de reconocer si el accesorio está conectado. Por supuesto, si el accesorio está conectado pero está defectuoso, también el equipo reconocerá que el accesorio tiene algún problema. Bueno, tenemos como otras características generales, es una pantalla de alto brillo que permite visualizar todos los parámetros más importantes de la aplicación, desde incluso diferentes ángulos. El equipo posee 12 menús favoritos para el almacenamiento de diferentes protocolos a elección del terapeuta. Y bueno, aquí muchas personas a veces me preguntan, ¿solo 12? Yo siempre respondo, si son más, muchos más, ya dejan de ser favoritos. El equipo también tiene capacidad de guardar otros protocolos, hasta 500 o algo así. No recuerdo exactamente el número, pero o sea, como menú favoritos son 12. Hay una siempre, en todo momento, durante en cualquier momento que se esté realizando la terapia, independientemente de lo que se esté haciendo en pantalla, va a quedar siempre la visualización de los parámetros que se están usando y el canal que esté activo. El equipo posee funciones inteligentes de filtrado cuando vamos a la lista de indicaciones y tiene amplias capacidades de almacenamiento porque no solo tiene el menú favorito, sino también tenemos un menú individual que permite crear una database de pacientes o de protocolos personalizados, pero además el equipo guarda, tiene lo que se conoce como el menú historial, que es todos los tratamientos que se han realizado en el equipo quedan guardados en el equipo y en cualquier momento pueden ser llamados, o sea, cargados nuevamente. Incluso pueden ser leídos a través de la aplicación Physiomed App, que es un app que puede usarse tanto en lo que es Android como en lo que es Apple, y me permite leer los reportes de tratamiento ya realizados y cargar los parámetros de esa terapia. Hay los LEDs indican qué canal está activo, independientemente que también lo tengo en pantalla, lo vamos a ver ahora, y el equipo es capaz de generar una señal audible y visual cuando termina el tratamiento, que puede ser también configurable. En general, la pantalla de 7 pulgadas tiene una información bastante clara en todo momento de el canal de lo que se selecciona. O sea, si quiero activar un canal, se selecciona el canal y me muestra directamente todos los parámetros que puedo modificar en ese menú, y puedo acceder a cualquier otro menú muy fácil con las teclas del touchscreen. Como les comenté, o sea, en todo momento tengo la información si el canal está activo o no está activo, y también hay barras de estados que me indican en qué menú estoy. En general, la distribución de la pantalla sería de esta manera, o sea, todo lo que está en la columna roja a la izquierda es una barra de menú para seleccionar
lo que quiero hacer, ya sea ir a la lista de indicaciones, como ir al menú individual, como ir al menú favoritos o hacer algún tipo de ajustes de los ajustes que son posibles en el equipo. Lo que está en azul es una barra informativa indicándome en qué menú estoy y bueno, cuando selecciono alguna indicación o hago un procedimiento libre, también me indica que estoy en ese programa, en esa ventana. Abajo, en lo que está el canal 1 y el canal 2, está en todo momento visible, indicando qué es lo que está activo, si está seleccionado algo en alguno de los dos canales y en qué estado está el canal, en el caso de que esté activo o pausado. ¿Okay? Y los canales están también con codificación de color. El canal 1 es verde y el canal 2 es naranja. Y los puedo acceder directamente seleccionando en el touch panel o con la pantalla touch del display. Y lo que es la ventana amarilla, puedo hacerle una selección directa de los parámetros de tratamiento o de la lista de indicaciones. En lo que es las indicaciones de terapia, o sea, están organizadas normalmente por orden alfabético, desde la A hasta la Z, y puedo, o sea, hacer también selecciones de filtro por área corporal, o sea, selecciono tratamientos para el área de la cabeza, las extremidades, el tronco, las extremidades inferiores, y directamente puedo acceder a cada una de las indicaciones, seleccionando la indicación y luego cargando en qué canal quiero. O sea, yo me muevo por las áreas corporales y cuando detecto el área que quiero, veo la indicación que quiero tratar en esa área corporal, la selecciono el canal y luego ya puedo activar. En el caso de que quieras hacer esa indicación en ambos canales, puedo hacerlo en canal 1, canal 2 o directamente solo en un canal. Como les comentaba, el equipo tiene la posibilidad de un historial. En el historial me va guardando todo lo que ya realicé con los parámetros reales con que se trabajó en el equipo, y eso me permite, por ejemplo, en el caso de algún procedimiento que quiera volver a cargar de algún paciente o algún protocolo de alguna indicación que ya realicé y que obtuve buenos resultados, puedo cargarla directamente del menú historial o también puedo guardarla en mi menú individual o ponerlo en el menú favorito. O sea, tengo amplias posibilidades de almacenaje de los protocolos y puedo también leer todos esos protocolos ya realizados a través de la Physiomed App y generar un reporte. Por ejemplo, tengo un paciente que, no sé, le hice 10 tratamientos y puedo leer cada uno de esos 10 tratamientos, guardarlos, leerlos con el código QR que es capaz de generar el equipo y voy viendo todos los tratamientos que se hizo, el tiempo de tratamiento, con qué potencia se realizó, con qué frecuencia se realizó, etc. O sea, puedo tener un récord de todo lo que he realizado en cada paciente. Por supuesto, puedo cargar y crear programas libremente y renombrarlos cuando quiera. El equipo, o sea, cuando quiero renombrarlo, tengo sencillamente un teclado habilitado que se habilita el teclado en el mismo display y escribo los nombres. Tengo la posibilidad de crear también mis terapias personalizadas y leerlas, o sea, con mi Physiomed App, leo el código QR y tengo en el móvil el reporte del tratamiento que realicé, independientemente de que también el equipo me da cuáles son los parámetros que utilicé en esa indicación y las puedo cargar en todo momento o volverlas a usar. Ya hablé del menú historial, es el mismo procedimiento con el menú individual, o sea, selecciono la indicación que quiero, veo los parámetros. Si lo que quiero es leerla para generar un reporte, lo hago con mi QR code. O si quiero cargarlo directamente a un canal, solamente lo cargo con load. Okay. Seguimos. Es importante destacar que en el historial, o sea, la diferencia, porque muchos pueden decir, bueno, no hay mucha diferencia entre historial individual. La gran diferencia es que en el historial está exactamente
los parámetros con que se realizaron y el tiempo de la terapia real. O sea, si yo había puesto 10 minutos en un tratamiento, pero terminé el tratamiento a los 5 minutos o a los 4 minutos 30 segundos, ese es el tiempo que queda almacenado. Por lo tanto, cuando yo leo en el historial, me da realmente el tiempo efectivo de tratamiento. O sea, una cosa es que yo tengo un protocolo destinado con el tiempo de tratamiento, la potencia, la frecuencia, y otro es que efectivamente en vez de 10 hice 5 minutos de tratamiento. O sea, es una diferencia, es la diferencia entre lo que es historial y menú individual. El menú de favoritos, o sea, como comenté, son 12 pantallas muy claras y muy visuales que puedo también renombrar, poner el nombre que quiero y sencillamente doy clic, guardo y cuando si quiero cargar doy clic y cargo. O sea, no es mucho procedimiento, no hay que dar más de 2 clics para empezar a trabajar con el equipo. Como he comentado varias veces, el equipo se le conoce como terapia smart porque es capaz de generar códigos QR y de trabajar con un app para generar para generar reportes de pacientes, pero también tiene una utilidad desde el punto de vista de interpretación de errores. O sea, si hay algún error en el equipo, se genera un código de QR y ese código de QR me permite acceder a una ayuda que me sirve de guía intuitiva para resolver problemas simples de operador. En el caso de que no se resuelva un problema, por ejemplo, no sé, que esté dando fallo o que no hay accesorio conectado, y yo sé que está conectado al accesorio y que además está correcto el accesorio, pero haciendo lo que me dice la instrucción de verificar el conector, etcétera, no es posible resolver el problema, puedo hacer un reporte inmediatamente a través de esa app de Fisiomed, que va a un reporte directo a fábrica indicando que el equipo con estas características que está registrado a ese usuario, usted como cuando instala la aplicación se registra como usuario, y Fisiomed directamente recibe el reporte de que el equipo que está asociado a ese usuario tiene un error determinado y podemos inmediatamente acceder a, a la red de distribución que tenemos para tratar de resolver su problema. La generación de códigos QR es más o menos así. Por ejemplo, aquí está a la derecha indicando que hay un canal desconectado, o sea, que no está, seleccioné ese canal, pero no está conectado el accesorio. Si yo leo el código QR que está a la derecha, lo que me va a hacer es que me va a dar una información de que chequee los cables, chequee que el accesorio esté conectado. Por supuesto, para leer ese código QR tiene que estar instalado en su smartphone o en el caso de Apple, en la aplicación Fisiomed App. En el caso de que yo confirme que el accesorio no está conectado, el equipo me marca como a la izquierda que no hay en ese canal, que es el canal 1, que está en verde, no hay accesorio conectado, por lo tanto no voy a poder comenzar la terapia. En el caso de los mensajes, también tengo mensajes de aviso si la terapia terminó, ya sea visual y sonora. En el caso, sepan que cuando tenía el canal 1, voy atrás, cuando estaba seleccionado el canal 1, en la barra informativa, arriba, en la vista en la barra que aparece arriba, está de color verde, y cuando estoy en el canal 2, está de color naranja. O sea, visualmente siempre es muy fácil ubicarse si estoy trabajando en el canal 1 o el canal 2. En lo que es la selección de parámetros, tengo, digamos que los 3 parámetros básicos. Después Felipe comentará sobre eso, o sea, tiempo, potencia y frecuencia. Puedo activar el sincronismo de ambos canales. La selección de Gauss es muy rápida, ya sea con las teclas más o menos, o también moviendo el cursor hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo único que es que todos los cambios que realice en el equipo tengo que confirmarlos. O sea, si yo subo a 60, 70, pero no confirmo, el equipo no modifica el parámetro. Eso es algo que
bueno destacar porque a veces las personas cambian el valor, pero no confirman, y si no confirman, el equipo no interpreta que usted quiere realizar efectivamente esa modificación. El equipo también tiene posibilidades de ajustes, entre los que están lo que es la selección del volumen, de lo que es la indicación de que terminó la terapia, el idioma, o sea, tenemos varios idiomas disponibles: español, inglés, ruso, italiano, alemán, me faltan como dos o tres. Puedo seleccionar cómo inicia el sistema, o sea, si el equipo, cuando lo enciendo en la rutina de encendido, me sale en el menú, un menú inicial donde están, arranca en el canal 1, donde puedo seleccionar directamente los parámetros. Pero si yo quiero, si yo digo, no, yo me prefiero trabajar con el menú favorito, por ejemplo, puedo decirle al equipo que encienda, cuando encienda directamente en la pantalla de favoritos. Entonces es muy fácil acceder a lo que quiero hacer. O sea, puedo personalizar cómo inicia el equipo, en qué menú, de manera tal que puedo muy rápidamente acceder a, a una terapia, a realizar ya la terapia. Puedo también seleccionar, cuando selecciono un menú, por ejemplo, si selecciono el menú individual, lo que es el menú individual, si es un menú que sale, o sea, el primer posicionamiento es en el menú de pacientes o en el menú historial, puedo seleccionar eso. Digamos que son pequeños detalles, pero que facilitan el flujo de trabajo y lo pueden, permite que cada usuario ajuste las, el equipo a su estilo de trabajo. Tengo posibilidades también, bueno, lo que es los contactos de Fisiomet, además la información de hardware que tiene internamente, dónde está, qué software tiene, el número de serie, etcétera. Y bueno, también en el caso, tiene un código QR que normalmente si leen en este caso, para este código QR no se requiere tener instalado ningún programa. Solamente si tienen un lector de QR code, lo leen, y lo que hace es que sale directamente a, la página de Fisiomet. ¿Okay? Puede ser que este código ahora mismo, es del año pasado, porque Fisiomet cambió su página web hace unos 4 o 5 meses, y bueno, este código se quedó acá. Pero normalmente en los equipos que ustedes recibirían el código QR, lo que les va a dar directamente a la página web de Fisiomet, para que usted pueda ver directamente las informaciones que están en la web en cuanto a accesorios disponibles, características del equipo, etc. Bueno, eso sería por mi parte todo lo que tendría que para mostrar del equipo de magnetoterapia. Solamente me gustaría comentar en cuanto a algo más, que es en cuanto a los accesorios. Aunque los que ya conocen de la línea Mac Expert, los accesorios son muy parecidos, pero realmente han cambiado. Los cilindros tienen un 30% menos de peso, o sea, son mucho más ligeros, son un poco más finos. Y bueno, también ahora se suministran en color antracita, y antes se suministraban en color verde. Ahí Felipe va a mostrar muchas de las imágenes que va a tener Felipe, son de los accesorios anteriores, pero desde el punto de vista, digamos, de especificaciones, son básicamente lo mismo. Lo que es la construcción se hizo, de los actuales se hizo un poco más ligera, para que fuese más, facilitar el trabajo de posicionamiento y de movimiento, porque muchas veces, o en muchas salas de rehabilitación, lo que hay son muchachas, ¿no? Y a veces los cilindros eran un poco pesados para posicionar, entonces fue una mejora que se introdujo en esos accesorios. ¿Okay? Bueno, por mi parte sería todo. Solamente como introducción a otro tema en un momento determinado, quería mostrarles, o sea, tenemos, próximamente vamos a anunciar otra capacitación, en este caso de la parte que es continuidad de hoy en el tema de lo que es magnetoterapia, que es los equipos portátiles Maxell de Fisiomet. ¿Okay? Que eso lo vamos a mostrar en otra oportunidad.
Felipe, si estás ahí, por favor. Ok, Sí, aquí vamos. estoy. Ok, bueno, pienso que puedes compartir sin problema. Hoy a acompañarnos. Es un honor real para nosotros contar con la presencia de cada uno de ustedes. Bueno, aquí desde mi país estamos en este momento atravesando una onda tropical que me está acompañando como sonido de fondo. Mil disculpas por este tipo de sonido ajeno, pero bueno, es parte de las condiciones climáticas de vivir en un país más o menos tropical. Eh, Hemos configurado esto de dos maneras. Como ya ustedes han visto, hemos presentado, se ha presentado el dispositivo, el equipo, el equipamiento llamado Mac Expert en su última generación y hemos conocido por parte de nuestro ingeniero Sánchez Sánchez las características, las propiedades y sobre todo la versatilidad que tiene este nuevo modelo. Sin embargo, yo voy a hablar un poco de la experiencia de aplicaciones que he tenido con un Mac Expert, el anterior a este modelo actualizado, de la cual tengo ciertos niveles también de satisfacción y quiero compartir con ustedes esos aspectos. Vamos a esperar en qué momento ya tengo la presentación activa. Creo que ya estoy al aire. Sí, ¿Me ya confirmas, estás. Sánchez? Sí, ya estás. Ya. Hablemos un poquito de magnetoterapia. La idea es conversar un poco sobre el aspecto propio de lo que es la magnetoterapia, sobre todo su principio básico de funcionamiento, algo muy rápido, ejemplos de aplicaciones donde van a poder ver algunos de nuestros pacientes que bajo consentimiento y autorización del uso de su imagen nos han permitido compartir algunas de sus fotografías y también ver un poco el listado y los parámetros tanto en tiempo, Gauss y frecuencia que se recomiendan para ciertas condiciones patológicas. Terminaremos con un listado también de contraindicaciones que siempre es importante recordar y mencionar. Y por último voy a mostrarles un pequeño video de una duración de más o menos un minuto de cómo hago yo una verificación de un campo magnético frente al paciente para que el paciente tome confianza del procedimiento que está recibiendo a pesar de no estar sintiendo eh, grandes manifestaciones ni eléctricas, ni magnéticas, ni térmicas. Entonces, demos inicio a esto. Antes de iniciar, quiero recalcar este enunciado desde el punto de vista muy conceptual, muy propiamente de nuestra epistemología y de nuestra identidad. Como terapeuta físico, yo defino a la terapia física como una área desprendida de la biofísica. Para mí, la terapia física es precisamente eso, física convertida en terapia. Y esto implica una serie de elementos naturales que manipulados bajo cierta construcción tecnológica, hoy en día la podemos configurar como energías que se puedan aplicar de diferentes modos a la corporidad del ser humano con intenciones de modificar sus condiciones fisiopatológicas y proveerle un estado de bienestar o de salud. Forma parte también de lo que son los agentes físicos o tal vez algunas personas insisten en llamarlo agentes electrofísicos, pero en realidad todos los agentes físicos reunidos en nuestra área forman parte de una amalgama grande y muy diversa, que no son solamente electrofísicos, sino también hay condiciones muy particulares de otros medios, como el uso de temperaturas
etcétera. Pero dentro de todos estos tenemos a la magnetoterapia. Nikola Tesla decía, si quieres entender los secretos del universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Pareciera que ahí tenemos un gran misterio que incluso gobierna la existencia humana. Explica realmente la manifestación del concepto de vida. El proceso de, por ejemplo, tener influencias energéticas bajo un espectro frecuencial y una amalgama también de consideraciones vibracionales. Parece que la vida sin energía, sin frecuencia y sin vibración, que son medios físicamente explicables, podrían ser algo que no exista y que eventualmente la gobierne. Veamos algunos conceptos básicos. Somos seres bioquímicos, pero también somos de naturaleza bioeléctrica. Para algunas personas es un poco difícil entender esto si no se conceptualiza desde la biofísica. Se considera muchas veces que el organismo en cuestión de salud o enfermedad solo puede ser sometido a tratamientos bioquímicos o a intervenciones quirúrgicas, dejando a veces la prima fase de de explicar nuestro fenómeno de vida como un fenómeno bioeléctrico, biofísico, bioelectromagnético. ¿Y por qué podemos decir que somos de naturaleza bioeléctrica y bioelectromagnética? Bueno, básicamente porque estamos constituidos por electrones y por átomos. Estos átomos tienen electrones, tienen cargas eléctricas, producen electricidad y tienen influencias o pueden ser influenciados por cargas eléctricas provenientes de un entorno que les rodea, al igual que también de campos magnéticos propios. Millan decía que no existen átomos sobre los cuales no influya el campo magnético. Por consiguiente, sustancias no magnéticas tampoco existen. Todos los cuerpos en mayor o en menor grado son magnéticos, puesto que magnéticos son los átomos de los que están conformados, incluyendo el agua, por ejemplo. Entonces, esto nos lleva a pensar de que nuestro organismo, a pesar de que se identifican clasificaciones de materias o materiales ferromagnéticos, diamagnéticos y paramagnéticos, al considerarnos nosotros seres bioelectromagnéticos, entendemos de que todos los átomos, cualquier expresión que tenga a nivel molecular, histológico o propiamente celular, histológico y de sistemas que nos gobiernan, están influenciados y están supeditados a fuerzas intrínsecas desde el punto de vista atómico. Por ende, vamos a hablarle al organismo desde un ambiente espectralmente atómico a través de una intención terapéutica usando campos magnéticos que podemos dosificarlos en Gauss o en Teslas. Bardassano y Elorieta son básicamente los dos científicos que más han acuñado y más han arraigado el interés de demostrarnos evidencias de nuestro bioelectromagnetismo como experiencia viva, dinámica y funcional. Sabemos que el bioelectromagnetismo se define como una ciencia que tiene como objeto el estudio de campos electromagnéticos extremadamente de baja frecuencia o campos de low frequency o baja frecuencia. Y nosotros llama la atención de que Nordenström decía o ha verificado científicamente de que somos ciertamente organismos bioeléctricos que pulsamos, o sea, tenemos frecuencia de pulsación, primer característica que también gobierna la vida y todo el comportamiento biofísico de la misma. Somos seres biopulsantes y eso significa que nos movemos en barridos frecuenciales. Las células y nuestros átomos tienen un movimiento browniano muy particular que tiende a tener comunicación entre unos con otros y también a tener barridos frecuenciales muy particulares que explican o también ratifican el comportamiento homeostático del concepto de vida. Pero también somos
seres eléctricos de muy baja intensidad. Para Nordstrom, el concepto de electricidad endógena lo define más o menos entre los 10 a los 100 microvoltios por centímetro cuadrado. Eso significa que de alguna u otra forma funcionamos en baja frecuencia y en bajo voltaje, o también en bajo amperaje, si lo quisiéramos ver como una condición de intensidad según la ley de Ohm. El bioelectromagnetismo estudia los campos electromagnéticos generados por seres vivos. Es a veces difícil para algunos entender que como energías voltaicas andantes, bípedas y desplazantes, somos seres vivos electromagnéticos y generamos electricidad. Y esta electricidad también está gobernada en funciones también de campos electromagnéticos propios del funcionamiento interno y de nuestra relación como antenas con un entorno electromagnético que nos rodea. Fernández Tresregues decía que la fuerza principal que gobierna la vida es la biofísica, que supedita a la bioquímica de la materia orgánica. Eso es muy interesante. No es al revés, donde la bioquímica sea la que supedite a la biofísica, sino es más bien la biofísica que supedita a la bioquímica del comportamiento del concepto de lo que es vida orgánica. Aquí tenemos entonces uno de nuestros aparatos de campos magnéticos, un Mag Expert. Este es el color último que se le ha, digamos, propuesto. En realidad yo he usado y he estado utilizando el modelo anterior, pero con características muy similares. Vamos a ver. Bien, Nikola Tesla decía también de una forma muy directa, cualquiera, en este caso se lo dijo a un periodista en una entrevista, le dijo lo siguiente: eres electricidad y magnetismo en forma humana, pero no te das cuenta. A veces nuestros pacientes, cuando los ponemos dentro de un solenoide de campo magnético, el paciente aqueja o se queja de decir que no siente nada, pensando per se de que debe experimentar alguna fuerza externa sobre su organismo para darle validez a aquel concepto magnético como una terapia efectiva. Y al no tener un nivel de sensibilidad o de respuesta frente a un campo magnético como algo evidentemente sensible, el paciente puede en algunos casos expresar su menoscabo o duda del proceso terapéutico que se está realizando. Pero es importante hacerle entender que, si bien es cierto, somos organismos muy susceptibles a tener o a reaccionar a campos magnéticos sin darnos cuenta, porque bioeléctricamente estamos supeditados a los mismos. Los campos magnéticos sabemos bien que producen tres grandes efectos: efectos bioquímicos, efectos a nivel celular, a nivel tisular y a nivel sistémico. Como algunos efectos bioquímicos podríamos recordar aquellos que hacen referencia a la desviación por campo magnético, por influencia de campo magnético, de partículas con cargas. Y estas partículas con cargas pueden de alguna otra forma moverse, incrementar su movimiento o determinar su posición según sea, o su tendencia posicional según sea su carga específica o su polaridad. Se producen en los campos magnéticos corrientes inducidas intra y extracelulares. Y uno de los aspectos importantes para lograr penetración es definitivamente hacerlo con estrategias inductivas de campo magnético. No por otro lado, menos importante y ya muy validado documentalmente, es la verificación del efecto piezoeléctrico sobre el periósteo y el comportamiento del hueso y el colágeno también. En el hueso, sobre todo, por ejemplo, para la producción
de lo que es las nuevas osificaciones en lo que es el concepto de reparación ósea después de una fractura. Y en el colágeno, en el incremento propio de la síntesis del mismo. También en los campos magnéticos, con los campos magnéticos, se habla y se argumenta de que existe aumento de la solubilidad de distintas sustancias en el agua y por ende tenemos tener un alto porcentaje de contenido hídrico en nuestro cuerpo, así también se explicará la posibilidad de este efecto del caso. En efectos celulares, por supuesto, el estímulo general sobre el metabolismo celular, ya que va a tener una influencia directa sobre el potencial de membrana, o sea, la capacidad dieléctrica que tiene toda membrana celular con respecto a ese comportamiento lipoproteico que tiene las posibilidades de permitir transportes activos utilizando energía proveniente a nivel mitocondrial convertida en ATP, al igual que también permitir un transporte pasivo por poros propiamente de la membrana de cargas iónicas que deben mantener un equilibrio o tal vez un desequilibrio que explica la normalización de un comportamiento metabólico del caso. Se argumenta también efectos regenerativos y antiinflamatorios, básicamente por campos magnéticos, donde hay eventualmente un trofismo que no solamente debe considerarse como un tamaño, sino como un aspecto ciertamente de utilización de la energía para mantener un potencial de acción o eventualmente un comportamiento específico metabólico. Al igual que también la síntesis de energía, esto por influencia ya más íntima, incluso de característica mitocondrial, facilitando de alguna u otra forma la posibilidad de estimular a células en retraso de aspectos mitóticos hacia un ambiente más de replicación celular y multiplicación celular y por ende que explique, por ejemplo, aspectos de favorecer situaciones de cicatrización de heridas o reparación propia de tejido. Esto requiere proteínas y requiere eventualmente incentivar la síntesis de la misma para alcanzar esos fenómenos regenerativos y también, por otro lado, la influencia directa sobre sustancias que puedan ser dolorogénicas e inflamatorias en un entorno que pudiera estar bajo la influencia de una noxa o bajo la influencia de una corriente interna de lesión. Efectos terapéuticos del campo magnético se enumeran como efectos tróficos. Hay una posibilidad de no solamente tener un aumento de nutrientes, uno de los más importantes es el aporte del oxígeno transportado por el hierro que tiene la hemoglobina, que por ejemplo en anemias ferropénicas, los campos magnéticos en ese paciente con anemia ferropénica podrían ser una situación de cierto análisis, ya que habría que aportar al organismo también este metal conductor, capturador del oxígeno para depositarlo en las intimidades de las arteriolas del caso y proveer, por ejemplo, oxígeno en la intimidad de los tejidos y por ende aumentar su trofismo. El efecto antiinflamatorio no solamente es por los aspectos de la movilización de estos químicos que tienen carga eléctrica que muchas veces se estacionan en un solo sitio y por ende explican el dolor crónico que el paciente expresa al tener un ambiente ciertamente ácido que explica también su fenómeno inflamatorio. Los efectos de la regulación sanguínea, no solamente por el aspecto de una vasodilatación arterial refleja o una influencia simpática refleja, sino también por el aspecto propio del aporte de oxigenación a nivel circulatorio del caso. Es reiterativo, pero no menos importante saber que hay, por ejemplo, condiciones isquémicas, hipóxicas, que a veces son primero hipóxicas
y no tanto isquémicas. Con esto quiero decir que hay personas que pudieran tener eventualmente una hipoxia sin necesidad de tener un fenómeno isquémico, sino que no llega oxígeno a pesar de llegar circulación sanguínea. ¿Por qué? Por razones básicamente de transporte propiamente de oxígeno o eventualmente por dificultades de captura de oxígeno a nivel pulmonar y el traslado a la intimidad de, de áreas ciertamente distales o comprometidas que así lo requieran. Y que por ende en algún momento dado se explica, por ejemplo, la lentitud de la regeneración o reparación de una herida o de una úlcera, sea cual sea su eventual, su etiología. Por ende, incluso hoy hasta cámaras hiperbáricas se utilizan, pero también necesitamos transportar ese oxígeno hacia áreas específicas que den la saturación necesaria a los tejidos que pudieran estar no solamente isquémicos, sino hipóxicos. Bien, también se argumenta de que puede producirse un fenómeno de relajación muscular, no básicamente por condición propia de modulación del tono, sino más bien por condición propia de desintoxicación muscular, sobre todo cuando se tienen algunas presencias lácticas en el caso de productos de desecho de un ciclo de Krebs en unidades musculares específicas. Esto no solamente es cierto para la condición estriada, sino que de otra forma, ciertamente similar, también para la musculatura lisa. Hay algunas aplicaciones que no han sido mi expertise, me he acercado a ellas, pero algunos autores e investigadores argumentan de que existen respuestas muy favorables, sobre todo en manejo del insomnio, de las migrañas vasomotoras, de características vasomotoras, o también algunas cefaleas de condiciones tensionales que tienden a tener una respuesta positiva a una normalización en función de ser expuestos a campos magnéticos pulsados de baja frecuencia y de cierta cantidad de densidad de campo magnético en Gauss específicos. Entonces, los efectos analgésicos, como este tercer punto, se explican no porque el campo magnético vaya a funcionar como por la ley de Mersak y Wohl, sino más bien por el fenómeno concomitante de tener un tejido que tiende a la reparación. Un tejido que sale de una experiencia dolorosa por una lesión estructural hacia una condición ciertamente de restablecimiento de su estructura, deja de doler. Entonces, la disminución del dolor no solamente se explica por el hecho de que haya sustancias dolorogénicas que se alejen del sitio o porque equivocamente se considere que estamos haciendo un bloqueo a nivel de la sustancia gelatinosa de Rolando en la célula T y que por ende la espinotalámica ya no traslada dolor epicrítico o particular hacia las zonas superiores del cerebro, sino porque la zona tiende a restablecer sus funciones y a sanarse. Entonces, una área que empieza a sanarse también es concomitantemente se expresa en el alivio de sus síntomas. Bien, hay una influencia directa sobre el calcio y eso no cabe duda, ya que él tiene una polaridad, hay electrones alrededor de un átomo propiamente de una unidad de calcio y por ende obedecen o se pueden movilizar o se pueden hacer una especie de vibroresonancia sobre el comportamiento del mismo y por ende puede tener una influencia directa sobre la piezoelectricidad que muchas veces en el hueso explica un fenómeno que le da captura de ciertos elementos a nivel óseo que le dan consistencia al mismo hueso y lo hacen retener. Pero por supuesto, bueno, hay otros elementos que hay que agregar como la presencia de colecalciferol y ergocalciferol, los pegamentos propios de ese calcio en esa estructura ósea que vienen y provienen de la vitamina D. Y bueno, la síntesis del colágeno que muchas veces explica, por ejemplo, la influencia que se tiene un campo magnético
para que una cicatrización o un tejido que tiende a la fibrosis revierta esa tendencia a la fibrosis por campo magnético y conserve o restablezca la viscoelasticidad de estructuras blandas ligamentarias, capsulares, epimicias, perimicias, periósticas, cutáneas, que tienen también una particular, digamos, subproducto de elasticidad y flexibilidad, y que evitan el compromiso por comportamientos adaptativos de las restricciones de la movilidad orgánica que el paciente pudiera tener. Bien, como utilidades, vamos a adelantarnos ahora, después ver las prescripciones propias de los campos magnéticos, tanto por influencias iónicas como también por influencias propias a nivel ya de síntesis de colágeno y revertimientos de depósitos fibrinógenos o de fibrina enconada, por así decirlo, o estacionada por más tiempo del necesario sobre alguna condición que está requiriendo un grado de reparación del caso. Bien, mi compañero, el ingeniero Sacher Sánchez, nos ha explicado un poco de que, bueno, este aparato trae varias presentaciones. Hay solenoides, hay unos solenoides ciertamente grandes, en este caso de 60 centímetros de diámetro. Hay otros de 30 centímetros que pueden incluso funcionar simultáneamente o sincrónicamente. Pueden ser, pueden funcionar aisladamente como también sincronizadamente. También existe la posibilidad de usar campos magnéticos de bobina o campos magnéticos de bobinas de proximidad, que son ciertas placas que podemos ponerlas coplanares, transversales o transregionales. Esta colocación clínicamente sí me gustaría aclarar un poco, va y es consecuente a las estructuras que pudieran estar comprometidas. Generalmente se privilegia una colocación transregional cuando seguimos el trayecto, por ejemplo, o de una distribución del sistema angliótico o también de una condición de distribución de nervios específicos. Longitudinales cuando son ciertamente longitudinales al comportamiento de músculos fusiformes alargados, o transregionales o transversales cuando estamos con una intención básicamente a nivel articular, como lo ven en este caso. Entonces, la colocación puede estar incidiendo mucho en la relación del diagnóstico que el paciente tiene, de la fisiomorfopatología que el paciente tiene, de la localización y distribución de la sintomatología y de las áreas comprometidas, y por ende también de la correcta colocación o configuración que se desea. Quisiera rescatar este aspecto conceptual que pareciera muy atómico, pero no es lejos de la realidad cuando hablamos de la magnetoterapia. Al entenderla de que realmente aquí vamos a tener una oportunidad de usar un campo magnético con frecuencias de resonancia iónica ciclotrónica. Suena un poco físico y tal vez muy atómico, pero realmente es la verdad. La relación de la carga, masa y frecuencia de la resonancia ciclotrónica de algunos iones es la que puede explicar los efectos terapéuticos que se pueden lograr con la magnetoterapia. O sea, cuando metemos a un paciente en un solenoide de un campo magnético, lo sometemos básicamente a una resonancia ciclotrónica que va a tener influencia sobre el comportamiento de algunos iones. Aquí les presento esta pequeña tablita que hemos investigado en diferentes fuentes bibliográficas, en donde se hace una relación de la frecuencia de resonancia iónica ciclotrónica en hercios, escúchese muy bien esto, en hercios, y bajo la influencia de 5 Gauss.
Entonces hay un hertzaje y hay una densidad de campo magnético ahí en Gauss. Por ejemplo, el calcio responde muy favorablemente a 38.7 hercios, a 5 Gauss. El sodio responde a 33.3 hercios, a 5 Gauss. Ok, entendamos que esta respuesta es ciclotrónica, es de influencia vibracional o del comportamiento ciertamente vibracional de estos iones del caso. El hierro, que es, digamos, tal vez el elemento más influenciado por un campo magnético, por ser ferromagnético directamente, obedece o tiene respuestas o presenta respuestas a 27.9 hercios y el potasio a 19.6 hercios a 5 Gauss. ¿Qué rescato yo de estos elementos, por ejemplo, frente a estos 4 iones tan importantes? Calcio, sodio, hierro y potasio. Que a 5 Gauss y a bajas frecuencias es donde expresan su mayor elemento vibracional. Y esto es algo muy particular porque la dosificación de un campo magnético no solamente está supeditado al campo magnético per se, sino también a la interrupción o a la configuración de pulsos y pausas del mismo, o sea, a la presencia de frecuencias. Es que el concepto de frecuencia de un pulso y de un espacio entre pulso y pulso, o sea, un espacio donde no hay una densidad de campo magnético emitida, al igual que también en otros discursos a las polaridades, son situaciones que generan o no respuestas en el organismo. No todos los organismos van a responder de la misma forma, pero llama mucho la atención de que se requiere bajas frecuencias y bajos Gauss en ciertas maneras para tener ya una participación de estos 4 iones particulares y vitales en la vida. Nordenström decía, somos seres bioelectromagnéticos, sí, pero ¿qué pulsamos? O sea, tenemos frecuencia. Y según sus investigaciones, pulsamos en 0,3 pulsos por segundo desde el punto de vista bioeléctrico. Y aquí estamos viendo que este hertzaje anda por 38, no supera los 40 hercios. O sea que el hertzaje es algo muy importante. Cuando subimos el hertzaje, como las diatermias de onda corta y microonda, que también tienen campos que son campos ya importantes de influencia electromagnética, pero de muchísimo hertzaje, 27.5 megahercios, 2.450 millones de hercios, metidos en un segundo, ya ese alto hertzaje podría de alguna u otra forma incluso poder producir fricción molecular y generar la termia o el calor endógeno que explica esas diatermias. En el caso de las bajas frecuencias del campo magnético, el paciente nunca va a experimentar sobrecalentamientos o calentamientos específicos de su corporeidad. O sea, cuando el paciente dice, y esto me va a producir calor, tenemos que saber explicarle al paciente de que no es una estrategia ciertamente térmica o hipertérmica que le vamos a aplicar al paciente. Su funcionamiento es en otro orden. Debemos recordar que las líneas de fuerzas en Gauss se dan muchísimo más cerca de las paredes de los solenoides que en el centro mismo. Y eso es un consejo para los que usan campos magnéticos utilizando solenoides. Es muy importante acercar las extremidades a las paredes propias del embobinado del solenoide y no tanto ciertamente a una condición tan central. Por supuesto, si acercamos las áreas afectadas, como por ejemplo este caso de este esguince de segundo grado a las paredes, vamos a tener un mejor aprovechamiento del campo magnético sobre el mismo. A la izquierda ustedes podrán ver las unidades de flujo magnético, que por supuesto habría que recordar que es un Weber con respecto a Tesla, que es un Maxwell con respecto a Gauss, que es un militesla con respecto a Gauss, que es un Gauss con respecto a militesla, y sacar así las relaciones correctas de las unidades que utilizamos para describir los campos
básicamente magnéticos. Bien, aquí en esta fotografía les comparto algo que ahora les voy a mostrar en un pequeño video, que es utilizando un verificador de campo eléctrico, cómo se identifica la presencia de un campo eléctrico dentro de un campo magnético. Y esto lo hago siempre en presencia del paciente para darle a entender a él que a pesar de que él no esté sintiendo nada o no está sintiendo la densidad del campo magnético particular que estemos utilizando, el campo está vivo dentro del solenoide. Este aparato que utilizo produce no solamente una emisión sónica, sino también una pulsación lumínica. Entonces el paciente verifica de alguna forma o le doy a entender cómo verificamos el estado activo del sistema, a pesar de que él no esté experimentando dentro del campo magnético, dentro del solenoide, una sensación ciertamente perceptible o evidente para él. Lo evidente va a ser los resultados acumulativos o los beneficios acumulativos que vamos a ir teniendo en el tiempo. Cabe también el momento para mencionar que algunas personas son muy susceptibles a campos electromagnéticos y pueden generar algún grado de cierto grado de incomodidad. Algunas personas reportan un incremento sintomatológico a lo que hemos definido hoy como dolor paradojal, que para la mayoría de los investigadores y los clínicos o los terapeutas sabemos que este dolor paradojal es de características pasajeras, tiende a estabilizarse, suele darse entre la tercera, cuarta, quinta sesión de magnetoterapia, no en todos los pacientes, en unos pacientes sí, en otros, en un alto porcentaje de los pacientes no. No es de extrañarnos de que las sensaciones dolorosas del paciente pudieran tener un ligero incremento en esa tercera, cuarta o quinta sesión, pero le explicamos al paciente que es una reacción posible, esperable, no obligatoria de experimentar y que es de características pasajeras, que el beneficio que obtenemos va más allá de este pequeño viacrucis que pasa por una condición ciertamente reversible con respecto a la aplicación propia de estos campos magnéticos. Estos son pacientes nuestros que nos han autorizado el uso de su imagen, en donde estamos haciendo aplicaciones concretas. No es necesario desvestir al paciente. Sabemos que los campos magnéticos pueden fácilmente atravesar la ropa. Lo que sí deberíamos evitar es la presencia de algunos metales u otros elementos que pudieran hacer lo que se llama un apantallamiento de campo magnético y por ende no conveniente para mantener digamos, un campo uniforme específico en el paciente. La colocación de este solenoide de gran tamaño de 60 centímetros nos permite colocarlo, puede ser a nivel pulmonar, como lo pueden ver ahí, para tratar, por ejemplo, un paciente con cuadros de asma bronquial y broncoespasmo, o a nivel, por ejemplo, lumbar, cuando trabajamos algunas condiciones de dolencia de columna baja o de dolor de espalda baja, o incluso a nivel de miembros inferiores con compromisos circulatorios o con compromisos artrósicos a nivel de rodilla, así como ustedes lo vieron en imágenes anteriores. Aquí estoy otra vez ratificando el concepto de la verificación del flujo de voltaje, así es lo correcto de llamar, en un solenoide de un Mag Expert, de un aparato de magnetoterapia, en este caso de marca Fisiomed. Es importante muchas veces la cercanía, el contacto visual con el paciente, el derecho a la explicación de lo que le estamos haciendo, de lo que esperamos lograr, lo que pudiera él tener como beneficio o eventualmente como respuesta al tratamiento. El paciente necesita estar informado del procedimiento que vamos a realizarle. Muy bien, aquí otros ejemplos. Ustedes pueden ver cómo el sistema también nos permite cómodamente acercar algunos aditamentos que le garanticen al paciente cierto grado de confort, de relajación, de eutonía propiamente en el posicionamiento correcto del paciente. Aquí estamos usando un solenoide de 30 centímetros
en un problema directo inflamatorio a nivel de su rodilla. Es un postquirúrgico de una plastía de ligamentaria en esta rodilla. Y estos ejemplos que, por ejemplo, el folleto del Mac Expert puede acompañar, los vemos ya directamente con la colocación en nuestros pacientes reales. Aquí tenemos la colocación de miembros inferiores, dos pies con compromisos ciertamente circulatorios, un poco de isquemia, un poco también de hipoxia distal por problemas circulatorios de compromiso microcapilar. Sabemos que, por ejemplo, los pacientes diabéticos y sus compromisos en la microcirculación son, en la mayoría de ellos, algo muy frecuente. En este caso, los campos magnéticos nos ayudan a acompañar al paciente en la vivencia de esa enfermedad, pero particularmente también el manejo sintomatológico y clínico. Aquí estamos verificando también con nuestro sistema audible y visible que el campo magnético está activo. Obsérvense que para darle comodidad al paciente hemos agregado una pequeña almohada porque a veces la alodinia o la hiperalgesia que tiene la estructura a la hora de colocarlo un solenoide al desnudo, por así decirlo, le es incómodo o las superficies firmes le pueden generar un disconfort. Aquí agregamos un acolchamiento a través de una pequeña almohadita para darle el confort del caso. Aquí el manejo de una artrosis crónica de un paciente que por A o por B o por situaciones cardiovasculares se considera un paciente tal vez no candidato a una cirugía por los riesgos que esto implica. Entonces hay que acompañar a la condición o la prescripción medicamentosa con medios físicos como la magnetoterapia en este caso. Aquí observamos una aplicación sincrónica a doble canal, donde tanto el canal a nivel de caderas está activo como el canal a nivel de tobillos está activo. Y aquí pueden observar, por ejemplo, cómo hemos agregado un pequeño imán forma circular. Este imán, a la hora de introducirlo en un campo magnético activo, tiende a generar una vibración muy evidente. También muchas veces se lo acercamos al paciente para que el paciente o lo tenga en su mano o lo siente en su corporeidad para que él mismo verifique cuando el imán está activo, vibrando en función de la activación del campo magnético frecuencial que también le hemos estado poniendo. Aquí otra colocación del caso. Les hablé de los electrodos de proximidad, los electrodos de bobina de proximidad. Estos electrodos a veces aprende uno con el tiempo a tener versatilidad en su colocación. Aquí estamos haciendo una colocación sobre un problema a nivel glenumeral y como ustedes pueden ver, hemos hecho con una fijación entre los mismos y hemos colocado los electrodos de proximidad, estas bobinas de proximidad en una forma bastante cómoda, anatómica, en la corporeidad del paciente. Aquí vemos otro ejemplo. Ahora van a ver cómo verifico yo el campo de este caso. Aquí vemos, por ejemplo, la aplicación sobre usando un solenoide de 30 centímetros o pequeño en una mano con un problema. En este caso, veníamos ayudando a la rehabilitación de una fractura de coles a nivel del radio. Aquí estamos atendiendo a un paciente con artritis reumatoide, con dolor artrítico bilateral. Y bueno, quería mostrarles de que, bueno, en el modelo anterior aquí podemos ver una serie de listado de patologías y parámetros sugeridos. Estos parámetros, a pesar de que el aparato los propone como una propuesta, valga la redundancia, de configuración de tratamiento, son susceptibles a criterio terapéutico de ser modificados, tanto en tiempo para arriba, en tiempo para abajo, más Gauss, menos Gauss y más hercios o menos hercios. Y también la posibilidad de hacer tratamientos individuales por canales o tratamientos simultáneos
o sincrónicos entre un canal 1, por ejemplo, el solenoide grande con el solenoide pequeño, o dos canales de placas de proximidad, por ejemplo, para aplicarlos en un tobillo transversal como en otro tobillo transversalmente. Aquí, por ejemplo, vemos una propuesta para artrosis, en la anterior era una propuesta para el manejo de osteoporosis, el manejo de artrosis, el manejo de edema, el manejo de fracturas de fémur particular, bueno, en una condición ya donde se autorice la posibilidad de introducir en un solenoide el extremo, la extremidad afectada, en ese caso el muslo en ese campo magnético. Observemos aquí varias cosas. Vean que los tiempos de los campos magnéticos no son tiempos breves. Y eso es importante en el concepto, digamos, de lo que podemos llamar hoy en día la posología o la dosimetría de los agentes físicos. Así como en la farmacoterapia es importante manejar las dosificaciones de los medicamentos, en medicina física, en terapia física, también es imperativo hacerlo. O sea, esto es como si se le prescribe a un paciente un medicamento de 20 miligramos y se le dice que lo tome 2 veces al día. Sabemos que si toma 20 miligramos 10 veces al día, posiblemente se somete a una sobredosificación. Y si la dosificación ciertamente correcta, esperada o propuesta es de 40 miligramos diarios en 2 tomas de 20 y 20, darle solo 2 miligramos posiblemente sería una dosificación insuficiente. Muchas veces los buenos o los malos resultados de, de las respuestas o en las respuestas de los agentes físicos están mediada por la posología o la dosificación del mismo agente físico. Si usted, por ejemplo, hay una propuesta de hacer un tratamiento que dure 30 minutos y usted dice, no, voy a aplicarle solo 8 minutos porque tengo muchos pacientes y tengo que poner más pacientes en este sistema, bueno, espere resultados para 8 minutos cuando tal vez lo idóneo era hacer aplicaciones de hasta 30 minutos. A veces invertir el tiempo necesario es alcanzar la dosis adecuada para esperar la respuesta ciertamente efectiva o eficaz. Y es ahí, por ejemplo, donde algunos detractores o algunas personas expresan de que el medio físico no les parece estar funcionando, posiblemente en el no adecuado ajuste de los parámetros que pudiéramos ciertamente modificar. No hay prima facie o fórmula mágica universal para todos los pacientes. Esto es lo que muchas veces hace que el criterio clínico impere sobre incluso la propuesta del fabricante con respecto a la configuración de tiempos Gauss como de frecuencias específicas. Con artrosis, ruptura muscular, etcétera. Aquí les comparto, como esto va a quedar grabado, ustedes podrán consultarlo en cualquier otro momento, la tabla completa de las propuestas sugeridas en cuanto a dosificaciones en tiempo, en Gauss y en frecuencia para tratar ciertas patologías que vienen, digamos, propuestas como posibles indicaciones para atender problemas específicos de algunos de nuestros pacientes. Llama la atención que incluso hasta aspectos de salud mental puedan incorporarse, como también vasomotores, al igual que también el manejo del dolor en algunas estructuras por condiciones meramente enconadas o de manifestaciones ciertamente crónicas que no excluyen algunos parámetros diferentes cuando las condiciones son, por ejemplo, agudas, etc. Esto es una lista que ustedes podrán eventualmente consultar. Ahí se las compartimos con cariño, que podría ayudarles a dosificar mejor o a tener un parangón de comparación o una sugerencia aproximada de parámetros para buscar un resultado esperado. Contraindicaciones, hay algunas, me voy a referir a unas cuantas.
Por supuesto, el embarazo siempre implica ser una contraindicación. No sabemos cuál va a ser el resultado de la formación de un feto convertido después en un ser humano. Entonces, esto es de manejo ciertamente con mucho cuidado. Puede entrar como una contraindicación absoluta o ciertamente relativa, pero por el momento tal vez a considerar precaución en su uso en mujeres embarazadas, al igual que también en pacientes cardiópatas con cardiopatías a veces inestables, que sería importante excluir o analizar que pudieran ser no candidatos a campos magnéticos. En este caso también por fabricantes se advierte que los pacientes con marcapaso y algunos implantes electrónicos no serían ciertamente los pacientes de primera línea para sugerirles terapias por campos magnéticos, al menos por este tipo de campo magnético. En procesos cancerígenos, por supuesto, puede estar ciertamente contraindicado. Sin embargo, hay una excepción a esta contraindicación. Cuando nosotros trabajamos en cuidados paliativos y sabemos que el pronóstico de vida del paciente es limitado y que eventualmente la muerte del paciente va a ser inminente, se ha ido utilizando cada día más campos magnéticos para manejar el dolor intratable en el paciente. Y la respuesta ha sido muy favorable en muchos de los pacientes en estado incluso de cierta proximidad hacia su deceso específico. Es un derecho de todo ser humano morir sin dolor o que se haga algún tipo de oferta o propuesta o posibilidad terapéutica para controlar la sintomatología dolorosa del paciente a pesar de su abreviado pronóstico de vida. Pacientes con arritmia, pareciera que los excluimos del caso, algunas dermatitis del caso también, los pacientes epilépticos y menos aún aquellos que eventualmente están mal, tal vez medicamentados, no porque el médico no haya prescrito el medicamento adecuado, sino por el comportamiento propio del paciente en donde no toma los medicamentos del caso como los anticonvulsivos de particulares. Se ha también determinado aquí un paréntesis de que los pacientes que toman verapamilo no deberían ser tributarios de aplicaciones terapéuticas con campos magnéticos. Esto básicamente es por la captación de los iones de calcio y comportamiento polar o del voltaje propio de membrana con respecto a los mismos. Hay algunas hemorroides abiertas y lesiones vasculares que podrían ser una contraindicación en el uso. Esto podría ser relativo, podría ser absoluto, pero implica criterio clínico y terapéutico. Hemorroides es hemorroides, pero cómo se manifiestan, qué tamaño tienen, cuál ha sido la historia de las mismas, qué otras complicaciones concomitantes tienen, son las que marcaría una contraindicación absoluta o relativa del caso. Mujeres con dispositivos intrauterinos, depende del dispositivo intrauterino, pero podría ser un criterio para decir aquí sí, aquí no, mejor sí o mejor no, etcétera. Infecciones mitóticas también o algunas infecciones muy activas, hipersensibilidad a campos magnéticos, aunque ustedes no lo crean, hay personas que son muy susceptibles a campos magnéticos y electromagnéticos y algunos de ellos sufren saturaciones que no pueden ciertamente tolerar muy bien, no los hacen sentir con cierto confort. Son algunas personas que en domos electromagnéticos muy cargados se sienten incómodas y su estado de salud no está en homeostasis. Pacientes en estados febriles o con problemas de termorregulación deberían ser considerados para indicar o contraindicar la aplicación de campos magnéticos, al igual que algunas prótesis valvulares cardíacas podrían también ser una contraindicación. Y algo que aquí siquiera aquí, quiero llamar la atención es la aplicación simultánea con otros tratamientos de electroterapia. He visto por ahí alguna tendencia
de alguna, no sé si es escuela o doctrina, aún no sé qué podrá ser, en donde se aplica y se superponen campos eléctricos dentro de un campo magnético. Y la única justificación que ofrecen es que supuestamente potencializan los dos efectos. Recordemos que per se ya un campo magnético tiene un campo eléctrico. Si usted tiene una electroterapia aplicada dentro de un campo electromagnético, entonces la pregunta es, ¿a qué va a obedecer el organismo? ¿Habrá consonancia? ¿Habrá disonancia entre esa superposición de medios físicos? ¿Por qué no definimos tal vez mejor uno sobre el otro? ¿Cuál va a ser el más protagonista? ¿Cuál va a ser eventualmente el más efectivo? O alternar un día uno, un día otro, etcétera. Pero tal vez la superposición podría ser no del todo conveniente o hasta que alguien nos demuestre lo contrario. Bien, contraindicaciones relativas, básicamente lo que les mencionaba, el uso del verapamilo y algunas personas que han sufrido unas artrotomías, que en los primeros 15 días de ese posoperatorio no sería del todo conveniente y algunas personas con irritaciones compresivas a nivel radicular o de raíces nerviosas, podría haber un incremento de dolor paradojal sobre el trayecto, neuralgias o neuritis muy exacerbadas por campos magnéticos cuando la razón es mecánica, o sea, cuando definitivamente hay un acto mecánico. Si es así, es importantísimo, importantísimo, no solo en esta condición, sino en otras condiciones patológicas, evaluar por dónde viene la razón mecánica del problema y resolver la razón mecánica del problema. No solamente paliar la sintomatología, sino que también resolver la condición fisiopatológica que subyace en el paciente. Bien, voy a dejar de compartir mi presentación y ahorita voy a compartir vamos a ver si puedo presentarles el video que quería. Ok, ahora déjenme observar un momento. Un momento. Vamos a buscar el... Ok, vamos a ver. No sé si me pueden confirmar si mi video se logra ver. Sí, se ve. Muy bien, espero que lo vean y ojalá lo puedan escuchar. Aquí estoy verificando delante del paciente y haciéndole ver que mi detector solamente detecta la influencia de ese campo magnético cuando yo introduzco en ese campo magnético. Ahí lo activé, pero solo cuando dentro del solenoide se verifica su funcionamiento. Entonces eso ratifica en el paciente, sí, ya entiendo, a pesar de que no, sí, es el campo de la magnetoterapia, la magnetoterapia eventualmente está funcionando. Y eso nos genera una mejor adhesión y vinculación con el fisioterapeuta. Igual por las bobinas o las placas de proximidad, ahí yo estoy verificando que está activo. Bien, como les dije anteriormente, para nosotros realmente es un honor contar con la presencia de ustedes, que hayan sacado el tiempo para escucharnos y sepan que con todo cariño, siempre mi compañero Sacher y mi persona tratamos de entregar la mejor información
para el poder compartirla con ustedes. Un abrazo a la distancia y todo mi cariño y mi respeto. Muchas gracias, Felipe, por tu excelente presentación. Bueno, creo que hay algunas preguntas. Déjame chequear. Dice... Bueno, hay una pregunta de Saraí Mena que dice, ¿cómo compartieron los parámetros? Ahí realmente no sé a qué se refiere, si Saraí está todavía online, por favor, o no sé, Felipe, si tú sabes exactamente, porque eso fue, no sé, a Bueno, mediados de... ahí hay una sugerencia de parámetros, tanto en herzaje, tiempos bueno, herzaje, Gauss y frecuencia, o tiempo, Gauss y frecuencia que están ahí, que los compartimos ahorita. Si, como eso va a quedar grabado, lo pueden volver a consultar. Y en el caso de que ustedes tengan o adquieran un equipo como esto, van a poder ver en las indicaciones el desglose de las patologías posibles de ser tratadas con estos campos magnéticos y también las propuestas de tratamiento específicas. Esos serían los parámetros que podríamos compartir. Okay. Aquí, bueno, hay una pregunta que, bueno, no es relacionada exactamente a Máquez, pero dice, bueno, cuento con el Marcer Astro, tengo entendido que emite 1000 Gauss, sí es cierto, tiene una potencia de salida hasta 1000 Gauss. ¿Saben qué frecuencia trabaja? Sí, de 4 a 12 Hz, hace un barrido, va haciendo un barrido en todo el tiempo de tratamiento, en dependencia de la versión, si es Astro o Microsync, donde está distribuido en tiempos, hace un barrido desde 4 hasta 12 y después de 12 hasta 4. Okay. Perdón, yo quisiera ahí, Sí. perdón, Sacha, yo quiero agregar ahí de que pareciera que la tendencia de la magnetoterapia moderna tiende a bajar el hertzaje y a aumentar los Gauss. Eso es algo muy particular. Las experiencias anteriores teníamos bajos Gauss y altos hertzajes, pero pareciera que los mejores resultados los estamos viendo cuando se están invirtiendo esos elementos, bajar el hertzaje y eventualmente aumentar los Gauss. Quizás puedo un momento compartir dos vídeos que quizás no sé si se ve el vídeo de Max para que un poco la gente Sí, sí se ve. okay. Okay. Y quizás otro vídeo más antes de seguir. Espera, tengo otra más por acá. Tenía otro vídeo, pero no me sale. No sale el otro vídeo aquí. Ok, espera. Bueno, va a haber otra pregunta por acá. Ahora en lo que busque el otro vídeo. ¿Dónde están las preguntas? Se me perdieron las preguntas. Chat. Ok. Dice. Ok, se me fueron más para arriba. ¿Cuál es la. José María Rodríguez. Hola, José María. ¿Cuál es la forma de onda? Bueno, la forma de onda en este caso es sinoidal. Por ahí tengo quizás un vídeo, si me da un segundito. Felipe, en lo que yo busco el vídeo, puedes quizás El responder vídeo. esta otra pregunta que dice, Sí. buenas tardes, siempre se deben utilizar los dos electrodos y cómo determino si utilizo norte o sur.
Perdón, antes de esa pregunta veo que hay una anterior que se refiere a Ah, sí, sí, estudios en donde se... ¿cómo se considera cuando hay problemas vasculares o alguna obstrucción? Miren, las enfermedades vasculares de las extremidades principalmente pasan por un buen examen clínico. Y un buen examen clínico significa medir pulsos o ver pulsos, ver presiones. Puede estar acompañado con termografía clínica para poder ver zonas ciertamente hipertérmicas o con baja temperatura. Eso hacemos fotografías o termografías clínicas para poder corroborar eso. También es importante ver volúmenes, importantísimo, ver color, también muy importante. Y ya apoyarse en otros estudios como por ejemplo un Doppler, un estudio de perfusión o un fluograma o una arteriografía por contraste o una flebografía por contraste son muy importantes también para descartar los aspectos de compromiso de la red vascular, arteriovenosa o incluso también linfática y determinar si existe, por ejemplo, alguna construcción, alguna obstrucción particular, sea arterial o venosa, que ya implique otro tipo de abordaje. Podría haber una condición hasta de un trombo ahí particular y sería ya de manejo médico por otras áreas y otras estrategias, ¿verdad? Pero sí implica mucha clínica, observar, medir, palpar, y hacer exámenes ciertamente especiales, incluso sanguíneos del caso, ¿no? ok, gracias Felipe. Aquí hay, porque se me saltaron un poco las preguntas. Eh, dice, ¿cómo se considera cuando hay problemas vasculares o alguna obstrucción? Y esto es la otra. Hay estudios donde se comprueben los beneficios del electromagnetismo en Parkinson, Alzheimer o problemas de insomnio. Sí, hay algunos estudios que así lo argumentan. Sí, no tengo ahorita la lista a la mano, pero sí hay, en Croquet pueden buscar y en Pedro también estos buscadores son muy serios y validados y podría ser mi recomendación de hacer un rastreo de evidencia documental en esos buscadores específicos. Otra pregunta más. Bueno, la pregunta que había hecho anteriormente. Buenas tardes. ¿Siempre se deben utilizar los dos electrodos? ¿Y cómo determino si utilizo norte o sur? Me parece que está referida básicamente a cuando se aplican con los aplicadores, ¿no? Sí, con las bobinas de proximidad. Sí, en ese caso sí, son dos canales, trae 4 bobinas y deben ser aplicados transversalmente o uno frente al otro, o longitudinalmente o transregionalmente. Un solo campo no es lo que se suele aplicar, sino que básicamente una aplicación dual o de los dos aplicadores. La inducción propia del campo magnético ya predefine su comportamiento de polaridad. No estará dado por la polaridad específica de la Tierra, el norte de la Tierra y el sur de la Tierra, sino básicamente por el comportamiento ciclotrónico del flujo del campo magnético definido por la bobina. Antes poníamos mucha atención si lo poníamos hacia el norte del mundo o hacia el sur del mundo, sino que ahora pareciera que ya queda resuelto por las nuevas tecnologías y la inducción propia del campo en las placas. Okay. Otra pregunta por acá. Bueno, que si vamos a enviar la charla a los participantes, bueno, normalmente lo que hacemos es que subimos al canal de YouTube
de, de, de Fisiomed la charla completa y enviamos un email a todos a todos los registrados, realmente hayan participado online o no, eh, para que puedan ver la charla después en calma o repasar algún tema. Básicamente, en nuestro canal de YouTube, déjame ver si lo puedo poner por acá. Sería aquí. Bueno, espere, tengo que seleccionar primero. Ok, aquí. Este sería este es el canal de YouTube oficial de Fisiomed. Y en el canal oficial tenemos, bueno, en lo que es el playlist, tenemos en la sección de webinar todos los webinars que hemos publicado, bueno, que hemos realizado hasta el día de hoy. Bueno, no hasta el día de hoy porque este no está todavía. Son en total 38 webinars, pero también en dependencia de la temática se clasifican también en otras listas de reproducción. ¿Okay? Pero básicamente todos los webinars están en el playlist webinar o lista de reproducción en español sería cuando ustedes tienen el canal en español, sería en la sesión de webinar y ahí están todos los webinars que hemos publicado en Fisiomed. Tenemos por acá, creo que otra pregunta más. Dice, si el paciente tiene grapas de acero inoxidable, ¿se contraindica? Felipe, audio, micrófono. Bien, Ahora sí. ya le dieron la característica al metal utilizado. Dicen acero inoxidable. Posiblemente no es de acero inoxidable, podrían ser de metilmetacrilato o podría ser básicamente de titanio o algún otro elemento. Que ciertamente no fuera de características ferromagnéticas como tal. Nosotros hemos usado campos magnéticos en pacientes con tutores externos. O sea, tutores externos hechos de titanio. Y si bien es cierto, hemos considerado que si exista o no un apantallamiento por estos metales que el paciente tiene, tratamos de favorecer el comportamiento de saneamiento óseo en función del alineamiento propio de las estructuras por el tutor externo aplicado. Y no ha sido una contraindicación absoluta para hacerlo. Lo hemos hecho con precaución, pero no ha sido una contraindicación. La recomendación concreta es verificar de qué material está hecho el metal de esa grapa que le han puesto al paciente. Pero dudo que sea directamente de un acero inoxidable. Debe ser algún otro compuesto que pudiera ser no magnético incluso. Si lo fuera, entonces consideramos si sí o si no, por el hecho de que son grapas que pudieran ser externas y que eventualmente van a ser ciertamente retiradas en un tiempo de corto o mediano plazo. Si son internas y permanentes, habría que considerarlo, preguntar de qué tipo es. Generalmente son materiales biocompatibles y hay algunos metales que no lo son. Entonces, verifiquemos preguntemos de qué material están hechos las grapas y vemos la conveniencia o no de aplicar. En esto, al igual que en muchos otros aspectos, priva el criterio de prudencia terapéutica y de valentía terapéutica. Cuando hablo de prudencia terapéutica, hay momentos en que a pesar de que la bibliografía dice, lo hemos usado en este paciente, dudo que sea beneficioso usarlo. Entonces, vale el criterio de decir, no lo voy a usar, ¿verdad? So pena que pudiéramos tener alguna situación de efecto no deseado en el paciente, decido mejor no utilizarlo. Y por el otro lado, la valentía terapéutica cuando uno dice, ok, vamos a utilizarlo y vamos a estar monitorizando la respuesta, la reacción del paciente a lo que estamos haciendo. Igual lo hace la alopatía cuando cuando el médico le dice a la paciente o al paciente, mire, vamos a hacer un tratamiento, hay un medicamento nuevo que se está probando y que quisiera recomendárselo.
y el paciente acepta la recomendación, entonces se le prescribe el medicamento. Y como dice la cajita afuera del medicamento, todo medicamento tiene efectos secundarios. Entonces de pronto llega el paciente y dice, doctor, vea, tengo tales efectos secundarios. Dice el doctor, suspendamos el medicamento. Bueno, eso es válido para la alopatía, pero también el mismo criterio es válido para la medicina física y la rehabilitación. Entonces, a veces es importante considerar que el criterio para prescribir o para contraindicar radica no en un concepto meramente bibliográfico, sino también en la respuesta observable que tenemos al frente de nuestros ojos, que es cómo está reaccionando el paciente a lo que estamos haciéndole o a lo que hemos dejado de hacerle. Gracias, Felipe. Mira, aquí había una pregunta que me salté. Bueno, una Juliette Caterine dice que se le fue un poco la señal y que si le podías explicar nuevamente por qué sería una contraindicación relativa al ejemplo que pusieron de SD, de compresión de raíces nerviosas, ejemplo, túnel del carpo. El túnel del carpo. Bueno, porque si existe un síndrome compartimental del nervio mediano, la razón es mecánica. O sea, no voy a engañar al paciente, el nervio está comprimido y necesitamos descomprimir ese nervio. No voy a retener innecesariamente al paciente después de haber tratado con terapia manual u otros aspectos, y decirle que con un campo magnético voy a quitarle el túnel carpal si el nervio está comprimido. O sea, volvemos otra vez a tener no sé, coherencia con la fisiopatología. Si la fisiopatología es compresiva, hay que resolver la compresión. Podríamos decir que para qué vamos a buscar robarle el tiempo terapéuticamente hablando al paciente con un campo magnético si la etiología es mecánica y no la estamos resolviendo. No gano mucho con decirle meta la mano al paciente en este solenoide y dejarlo ahí. Eso es bueno para el túnel carpal porque la lista dice túnel carpal y eso le va a quitar el túnel carpal. Si el túnel carpal tiene etiología compresiva, hay que resolver la etiología compresiva. Esa es la situación. Entonces, sería una situación de una indicación relativa o una contraindicación relativa en ese sentido. Es importante irse a la razón mecánica siempre de muchos, en un alto porcentaje de la mayoría de las dolencias que nos consultan. Bueno, ahí alguien había hablado de algunas referencias y bueno, por acá tengo, digamos, un listado de referencias de estudios. Es un resumen que había sacado muy rápido y podemos después compartirlo cuando mandamos la información bueno, podemos enviar el documento con alguna literatura que pueden revisar para algunos estudios. Por acá hay otras preguntas, espera. Bueno, dice, ¿en niños alguna recomendación tras el proceso de fractura? Claro, en niños hay que tener cuidado por la osificación temprana digamos, de crecimiento a nivel epifisiario. E incluso podría ser una contraindicación absoluta. Podríamos buscar otros medios. Eso tiene, por ejemplo, el deep oscillation, que el deep oscillation no va a hacerme un cierre temprano de osificación a nivel epifisiario en niños. El campo magnético sí podría tener ese efecto secundario no deseado. Entonces hay que tener cuidados en niños. O en personas o adolescentes en claro crecimiento, ¿no? El ser humano fue codificado para sanarse. Los medios físicos son un coadyuvante. O sea, ¿cómo? Sin medios físicos, el ser humano está codificado para buscar por medios naturales su sanación. Dejemos a los niños sanar por primera intención. Si ya hay una desviación patológica, una condición que no responde a su biorritmo propio, entonces buscamos algún medio que no tenga efectos secundarios indeseables para tratar el problema en el niño. Sí, aquí me había saltado otra pregunta. Dice, bueno, es referida realmente al Max Serac, que no fue el tema de hoy.
Dice, el tiempo para aplicar el atrio es tan poco. Podemos ver un vídeo del atrio, sí. O sea, el tiempo realmente el tratamiento del Maxer atrio está ajustado a 2,5 minutos. Pero bueno, la realidad es que o sea, la recomendación de tratamiento es, por ejemplo, bueno, primero, es decir que Maxer atrio está indicado para todas lo que es osteoartrosis de todas estas extremidades que están marcadas en el cuerpo. Por supuesto, como son extremidades normalmente grandes, en el caso del atrio, por ejemplo, si es una rodilla, se recomienda hacer una aplicación primero a la derecha y después a la izquierda de la rodilla. En el hombro sería lo mismo, una frontal y una eh, por la parte trasera y también en la parte superior. En el caso de las articulaciones del codo, o sea, por ejemplo, en el codo también puede ser por abajo y por encima. La profundidad del maxer atrio es entre 4 y 5 centímetros, digamos que a una potencia suficiente activa. Ahí en el vídeo que puso Felipe, que voy a volver a compartir. Déjenme volver a poner. A ver si puedo volver aquí. Okay. Esto sería el ejemplo, no sé si se ve, espera, no, no se ve, así sí se ve. Esto simularía lo que es una rodilla y este es el Maxer atrio, ¿no? Y observen la distancia que hay entre la aplicación del equipo. Aquí tengo que, o sea, hay que destacar una cosa, o sea, la generación del Maxer atrio, o sea, el principio de funcionamiento es totalmente diferente a lo que es la magnetoterapia convencional, que fue lo que expusimos hoy en el caso de la Mac Esper, ¿ok? O sea, el Mac Esper, el principio de sus aplicadores y de generación de campo magnético es basado, bueno, en la ley de que, bueno, al circular una corriente por un conductor, se genera un campo magnético equivalente en dirección y fuerza a lo que es la ley de la mano derecha, ¿no? Si la corriente va en este sentido, mi mano no se ve, sería así. Y bueno, son solenoides, tanto los cilindros grandes como los aplicadores son solenoides que están con un enrollado de cable por el cual circula determinada corriente que genera determinado número de vueltas que tiene ese enrollado y el voltaje y la corriente que se aplica a través de ese enrollado se genera un campo magnético que es de intensidad hasta 100 Gauss. En el caso de Maxwell, la generación de este campo magnético es diferente, son unos imanes permanentes de forma muy potentes, ubicados en determinada orientación y se hacen girar a una frecuencia entre 4 y 12 Hz. Y esa rotación, ese movimiento de rotación de esos imanes genera un campo magnético en profundidad y en potencia hasta 1000 Gauss. O sea, son generaciones totalmente diferentes. Y bueno, ¿por qué 2,5 minutos? Bueno, los estudios realizados para diferentes aplicaciones, sobre todo de osteoartrosis, corroboraron que un tratamiento de 2,5 minutos era suficiente para cada sesión, por cada zona, ¿no? No quiere decir que sea en la rodilla, en una sola zona, sino que puedes poner en las dos zonas, ya sea en la rodilla por un lado y por el otro, porque, bueno, hay que tratar de cubrir en base, sabiendo que la profundidad puede ser hasta 5 centímetros, lo ideal sería tratar de cubrir todo el área de la rodilla, porque, bueno, la afectación de lo que es la osteoartrosis normalmente es en profundidad entre las dos uniones del hueso, ¿no? Felipe, no sé si quieres ampliar un tanto más Ertinger en y el ese aspecto. doctor Micos aportan información sobre Maxwell en ese sentido. Acá, por ejemplo, en la presentación que tengo, déjame parar de compartir esto y poner ¿dónde estás? Acá. Okay. Aquí, bueno, que eso sería eh, en otra conferencia haremos eso.
O sea, hay estudios que por edades en cuanto a lo que es la osteoartrosis y cuáles son los objetivos del tratamiento y todo eso. O sea, eso lo podemos compartir sin problema. ¿Okay? Pero bueno, eso sería otro día, en otra ocasión. También hay un webinar sobre Maxwell ya en el sitio web, uno que realizamos el año pasado, pero de todas maneras este año estaremos en entre, no sé, dos meses aproximadamente haciendo otro webinar sobre Maxwell. Bueno, ¿cómo sé cuánto tiempo aplicar el archo en distintas patologías? Bueno, es fijo, 2,5 y en independencia del tamaño de la articulación, tratar de abordar todas las zonas conociendo que el área de penetración es aproximadamente hasta 5 centímetros, con una potencia suficiente. No sé Nosotros, si hay algo más. nosotros bajo experiencia de aplicación de estos dispositivos de Maxell, tanto el Artro como el Microcir, en algún caso dado el Betri, en otro caso el Auriculum, pero sobre todo el Artro, hemos llegado a la conclusión que las aplicaciones mínimas generalmente es una, 2.5, y óptimamente andamos por 4 aplicaciones. Por ejemplo, cuando se trata de una rodilla, hacemos 2.5 en la lateral externa, en la lateral interna, anterior y posterior, y ya hace una sumatoria de 10 minutos de aplicación con el artro, o sea, 4 aplicaciones de 2.5 cada una. Y en la mayoría de las patologías nos va muy bien. En algunas patologías, como por ejemplo cuando hemos usado el Microcir tiene un tiempo de aproximadamente 5 minutos, si no mal me equivoco. Y usamos generalmente 2 aplicaciones, sobre todo en úlceras, varicosas o en algunos problemas de la microcirculación de terminales como en pie, en dedos del pie en pacientes diabéticos y nos va muy bien. 2 de 5 hacen 10 y 4 de 2.5 hacen 10. Es como el tiempo más o menos óptimo de la aplicación del Maxell, tanto en Artro 4 o en Microcir 2. Ok, muchas gracias, Felipe. De todas maneras, bueno, ahí estaremos invitando a, a todos los que estén interesados a esa charla que tendremos planificada en algún momento. Aquí también está tronando. Felipe, me trajiste La tormenta se fue. la tormenta acá a Alemania. Eh, Solo me gustaría invitarles a otra charla que tendremos en el día de hoy, que promete ser muy interesante, o sea, es una charla en Deep Oscillation en lo que es aplicaciones post cirugía, y pienso que puede ser interesante para todos. Déjenme compartir un momento rápidamente. ¿Dónde está? Se me perdió el Zoom aquí. Ok, me estoy refiriendo a esta charla que va a ser en el día de hoy, dentro de unas cuantas horas. Ahora mismo no sé cuántas horas serían. Serían a las 20 horas de Chile. Felipe, ¿a qué hora es allá en Costa Rica para ti? Son las 14, las 2 de la tarde aquí. Pero la charla del Deep Oscillation en cirugía plástica Ah, sería como a las 5 de la tarde. 5, sí, 5 de la tarde creo que es. ok. Y, y bueno, los interesados pueden Perdón, a las 6 de la escribirnos tarde. A las 6 de a la las 6 de la tarde. tarde. Sí, Ok, 6:30 de la tarde, hora de Costa Rica. ok. Si están interesados, pueden escribirnos y registrarse. También o acceder al grupo de Facebook, donde tenemos también anunciada la charla, eh, que aparece ahí todo el registro de todos los datos de acceso para la charla. ¿Okay?
Felipe, no sé si tienes algo más que comentar.